Carlos Bianco, jefe de asesores del gobierno de la provincia de Buenos Aires, que está en línea con nosotros en este momento. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Aquí Rocío y José te saludamos. Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, gracias por atendernos. Y bueno, queríamos tener tu primera impresión respecto de lo que pasó, la convocatoria, el discurso de Cristina ayer en Plaza de Mayo. Bueno, en principio, una muestra más que contundente de la centralidad política que tiene Cristina, no solo dentro de nuestro frente, sino en general. En Argentina, creo que no hay nada, no creo, sin duda, no hay nadie que pueda lograr que tenga esa capacidad de movilización popular, porque si bien, como siempre sucede, que ahora Cristina, obviamente las organizaciones sociales, los movimientos políticos, las agrupaciones políticas movilizan, pero muchísima gente, lo que se conoce comúnmente como kirchnerismo silvestre, se convoca, se autoconvoca a citarla, diagnósticos, sus determinaciones a futuro, etcétera. Así que un poco eso, y también mostrar una unidad casi completa, podemos decir, de nuestro frente político. Hubo representantes de todos los sectores, de todos los factores de nuestro frente político, y bueno, además hizo una caracterización muy clara y marcó algunos ejes también muy claros respecto de lo que debería ser y cuáles son las principales batallas que tiene que dar un futuro gobierno de nuestro frente político, que ya algunas de ellas se han discutido, se han debatido en nuestro frente, pero me parece que hay que avanzar mucho más, de manera mucho más determinante, y hay algunas otras cuestiones que tienen que ver con los tiempos específicos en algunas situaciones, como la necesidad de rediscutir el acuerdo con el FMI. El año que viene además tenemos un año donde empiezan muy fuertes los vencimientos de la reestructuración de la deuda que tuvo que hacer el actual gobierno como herencia del gobierno anterior, y una cuestión que bueno, ya nadie se puede hacer distraído, que el accionar vergonzoso de la Corte Suprema de Justicia. Ayer Cristina lo dijo muy claramente, que nunca pensó que podía haber una corte peor que la que encontró Néstor en su momento, la así llamada Corte de la Mayoría Automática menemista. O sea que nos dejó un programa, por lo menos algunos ejes muy claros, de buscar consensos entre distintos actores, entre distintas fuerzas políticas, para establecer un programa de gobierno futuro, porque realmente en esta situación, como dice el gobernador, con estos dos cepos, el cepo del FMI y el cepo de una Corte Suprema que no administra justicia, sino que hace lisa y llanamente política partidaria, está realmente en futuro, el peligro del futuro de nuestro país, realmente el peligro. Carlos, ¿cómo estás? Buen día. Te escuchaba recién y pensaba, nosotros recién decíamos, fue una síntesis de muchas de las cosas que viene diciendo Cristina en este último tiempo, pero me parece que esto del acuerdo con el fondo y vinculándolo a un programa de gobierno, planteado en esos términos, fue muy contundente, ¿no? El programa de gobierno que construyamos tiene que tener como eje central salir del acuerdo con el fondo. ¿Cómo se hace para construir, más allá de las definiciones electorales que ahora te vamos a preguntar, cómo se hace para construir un proyecto con eso en el corazón o de la propuesta programática, ¿no? Sí, mirá, el punto del fondo me parece que un problema estratégico, de definición de la estrategia, digamos así, respecto del acuerdo que se firmó con el fondo, y que bueno, muchos compañeros en su momento públicamente han dicho que no estaban de acuerdo con esa forma, por lo menos con esa forma, más allá del contenido. Creo que hubo un error, como te decía, estratégico en pensar que esta vez el fondo era bueno. El Fondo Monetario nunca es bueno para los países. El Fondo Monetario, por definición, es lo que se conoce como un prestamista de última instancia, y que lo que viene a hacer es a rescatar un país cuando está, rescatar muy entre comillas, ¿no? Cuando está en una posición de reserva, fundamentalmente, en una posición financiera terminal, me animo a decir, es cuando los países acuden al Fondo Monetario Internacional, y tampoco las recetas que luego aplican o las condiciones que establecen no son nuevas. Se pueden haber negociado algunas condiciones mejor o peor, pero las condiciones siempre son prácticamente las mismas. Lo que pide el Fondo Monetario, por un lado, devaluar la moneda para que se encarezcan los dólares, para el acceso a los dólares para
quienes viven en un país determinado al que el Fondo Monetario le da asistencia, justamente para que esos dólares quedan disponibles para pagar los intereses y el capital a los deudores privados, digamos, a los mercados, y por última instancia al Fondo Monetario. No hay mucho secreto. El fondo nunca fue bueno. Desde 1956 a la fecha que Argentina firmó el primer acuerdo stand-by, cada vez que el Fondo Monetario estuvo involucrado, estuvo con un acuerdo con nuestro país, las condiciones de crecimiento, de pobreza, de marginación, de desigualdad, empeoraron. O sea que no hay fondo bueno, este fondo es malo. Es una herramienta de última instancia, como te digo, y lamentablemente el gobierno anterior, con el endeudamiento responsable que tomó, con el proceso de fuga de divisas que permitió, y creo que de manera políticamente consciente, creo que Macri esta fue su jugada brillante, pongámoslo también entre comillas, es firmar un acuerdo con el fondo para que sea justamente un organismo externo, un auditor externo, el que asegure a futuro políticas de austeridad, políticas de ajuste. Me parece que fue explícito lo que hizo Macri, y lamentablemente lo logró, lamentablemente para el futuro del pueblo argentino. Bueno, ahora está en nuestra fuerza política el desafío de poder rediscutir. Sí, yo lo pensaba en esto, ¿no? ¿Cómo hacerlo cómo hacer para poner eso como un acuerdo de un programa futuro de gobierno, también mientras tenés la finalización de este gobierno, renegociando también con el ministro Sergio Massa, renegociando los términos del acuerdo con el fondo, ¿no? Sí, renegociando además siempre hoy más que nunca, probablemente en una posición de debilidad. Sí. Que hubiese sido distinto además si no nos hubieran tocado también la peor sequía de la historia de la Argentina, porque hoy realmente tenemos una situación de debilidad relativa vinculada con eso, con que hubo por lo menos 20.000, algunos dicen las estimaciones, 22.000 millones de dólares que este año no ingresaron al país, y que por lo tanto eso nos ha generado una escasez relativa de divisas, que con esas divisas la situación claramente hubiese sido distinta para poder sentarse y discutir frente al Fondo Monetario Internacional. Por lo tanto, quizá el año que viene tenemos una situación un poco más holgada en ese sentido y estemos en mejores condiciones. Pero hay una cuestión sine qua non, un tema, una condición sine qua non para el próximo gobierno, que sí o sí, quiera o no quiera, esté convencido o no esté convencido de hacerlo, se va a tener que seguir juntando con el FMI y rediscutir el proceso, porque las condiciones financieras para el año próximo, más allá de lo que pase, como se suele decir técnicamente, con la cuenta corriente, digamos, con los dólares que ingresan por exportaciones, por servicios, por la inversión extranjera directa que ingresen, por el lado de la salida de dólares es muy importante porque empiezan los vencimientos de la reestructuración de la deuda, o sea que la situación financiera el año próximo también va a ser va a continuar siendo frágil para la Argentina. Por lo tanto, hay que buscar una solución sostenible, estructural, a largo plazo, como en su momento justamente ayer lo recordaba con lujo de detalle Cristina, Luis Honesto. Pero la solución es política, decía Cristina ayer, no es técnica, no hay que renegociar con el fondo, es una solución política. Nunca es técnica, obviamente que está plagada de aspectos técnicos cualquier negociación económica, pero el espíritu de la negociación es político. Máxime cuando los propios funcionarios del fondo dijeron que había sido un préstamo político, cuando inclusive funcionarios del gobierno estadounidense lo declararon públicamente, que había sido un préstamo político que se le dio a Mauricio Macri para que gane las elecciones. Y ni así, porque así de desastroso había sido su gobierno, que inclusive con un préstamo que estaba pactado en 57.500 millones de dólares, ni así, con esa plata para la campaña, digamos, con ese anuncio de campaña, y así pudo ganar las elecciones. Bueno, por lo tanto ahora hay que darle a esta situación una salida política. El Fondo Monetario Internacional no es un organismo técnico, tendrá técnicos, tendrá burócratas, tendrá todo eso, pero es un organismo político. Quienes definen ahí son los representantes de los países, y fundamentalmente el que tiene el poder de veto es el representante de los Estados Unidos, independientemente de quién sea el director ejecutivo del Fondo Monetario Internacional. No es personalito, lagarto, sea, una es mejor, otra es peor. No. Ahí el que manda es el representante de los Estados Unidos y define justamente con ese poder de veto, define para un lado, define para el otro. Bueno, me parece claro a dónde hay que intentar con la negociación.
Carlos, ayer, te hago la última de mi parte, ayer fue muy clara Cristina Fernández de Kirchner respecto del programa, ¿no? Que hay que elaborar, el programa que se viene. Queda pendiente la pregunta por las candidaturas, ¿no? Quizás algo que también esperaba la gente ahí en la plaza. ¿Cuál es tu apreciación sobre esto? ¿Cuándo puede haber una definición? ¿Cuáles pueden llegar a ser los nombres? No, mira, la definición hay que tomarla obviamente en términos legales antes del 24 de junio. Me parece que tenemos todo ese tiempo todavía para seguir pensando, analizando, debatiendo en nuestro frente político cuál es el mejor método y cuáles son los tres candidatos en cada caso. Te digo de la provincia de Buenos Aires, respecto al programa. Ya existe el programa en la provincia de Buenos Aires, está siendo implementado, tiene sus objetivos, sus metas y sus instrumentos para los próximos 5 años. Es el programa 6x6 que lanzó el gobernador Kicillof en diciembre del 2021, que tenía un horizonte, un programa de gobierno de 6 años con políticas de Estado para los próximos 6 años, que viene siendo implementado a toda marcha, a toda máquina, en decir, estos primeros 2 años de la post-pandemia, y tiene previsto, como te decía recién, su política, sus instrumentos, sus herramientas, sus metas, sus objetivos para los próximos, para el próximo mandato incluso. Hoy en la provincia de Buenos Aires el gobernador es el candidato natural, lo hemos visto, y es obvio además que es el candidato natural, pues está haciendo una gestión histórica y transformadora y tiene la chance de reelegir. Dicho esto, como también lo hemos dicho 1.000.000 de veces, esto no es un proyecto personal ni una aventura individual del gobernador. Nosotros formamos parte del frente político, un espacio colectivo, es un frente además, ni siquiera es un partido único, o sea que las candidaturas se van a discutir en el marco del frente, obviamente teniendo como principales definiciones las definiciones que tome la conductora del Movimiento Nacional Justicialista y quien representa la mayor parte Carlos, del motivo político de nuestro frente que se tiene. Anoche hubo un spot que hizo mucho ruido, no sé si lo viste, después del acto, el de Eduardo Guado de Pedro. Lo vi. ¿Ya es candidato? Mira, no lo sé, no lo dice el spot, pero sería un excelente candidato. Nosotros consideramos que Guado nos representa ideológicamente, nos representa nacionalmente, sería un excelente candidato. Eso se va a terminar definitivamente en el frente, pero en este caso nosotros vamos a estar obviamente acompañando, convencidos, contentos y orgullosos de su representación del frente político y de nuestras ideas. Carlos, muchísimas gracias por esta charla con Radio Provincia. A ustedes. Hasta la próxima, hasta luego. Dialogábamos con Carlos Bianco, jefe de asesores del gobierno de la provincia de Buenos Aires.